Bueno, familia, estamos aquí en la lectura del libro de Disparando contra Dios. Ustedes supieran lo que me pasó ahorita. Ay, qué risa. Y dice, las autoridades judías, los primeros testigos de la tumba vacía. Según el Evangelio de Mateo, las primeras personas en decir al mundo que la tumba de Jesús estaba vacía fueron las autoridades judías y no los cristianos. Comenzaron a hacer circular por Jerusalén la historia de que los discípulos habían robado el cuerpo mientras los guardias dormían. Y mientras ellas iban, he aquí algunas de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo, decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si eso llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Surge la siguiente pregunta. ¿Es auténtica la historia de Mateo? Algunos han sugerido que es un mito tardío, inventado mucho después del acontecimiento, pero esa explicación es improbable. El Evangelio de Mateo, en el que se relata esta historia, es de común acuerdo el Evangelio más judío del Nuevo Testamento. Tiene todo el aspecto de haber sido escrito para circular entre los judíos. Se publicó probablemente a finales de la década de los 70 del primer siglo de nuestra era. En esa época los hechos acerca de la crucifixión y sepultura de Cristo ya habrían circulado ampliamente por las sinagogas judías de esa parte del Oriente Medio. Si la historia hubiese sido una invención posterior urdida por Mateo, inmediatamente lo habrían considerado una ficción reciente. No hay duda de que Mateo no se había arriesgado contando semejante relato a las comunidades judías. Así pues, no existen razones para suponer que su historia no sea cierta. Ahora bien, se plantea otra pregunta. ¿Por qué las autoridades judías pagarían para que una historia así se difundiese? La única razón pudo ser adoptar medidas preventivas. Sabían que los guardias sabían por los guardas que la tumba estaba vacía. Vieron venir que los cristianos darían publicidad a los hechos y que como explicación dirían que Jesús había resucitado de los muertos. Por tanto, las autoridades decidieron mover ficha primero, contar que la tumba estaba vacía y seguidamente dar su versión de lo ocurrido para contrarrestar la fuerza de la inevitable explicación cristiana. Sin embargo, el hecho de que hiciesen circular esa historia es una prueba de que la tumba estaba vacía. Así pues, los líderes judíos debieron sentir rabia cuando, al contrario de lo que esperaban, los cristianos no dijeron nada públicamente durante 7 semanas. Sin embargo, durante esas 7 semanas de silencio cristiano, el rumor de la tumba vacía se extendería por Jerusalén. No resulta difícil imaginar que muchos en la ciudad se darían cuenta de que la historia de las guardias tenía muy poca credibilidad. Era inconcebible que las autoridades judías hubiesen confiado en una misión tan importante a la clase de hombres que se quedarían dormidos. En cualquier caso, si se durmieron, ¿cómo sabían lo que había acontecido? ¿Cómo pudieron identificar a los discípulos? La historia era evidentemente un producto del desconcierto y desesperación. Como propaganda procedente de los enemigos de Cristo, la circulación de este relato es una evidencia histórica de la mayor calidad de que la tumba vacía de Jesús era un hecho. Además, si la tumba no hubiese estado vacía, las autoridades no habrían tenido dificultades para exhibir el cuerpo de Jesús, demostrando concluyentemente que la resurrección no habría tenido lugar. Cuando los apóstoles proclamaron posteriormente que Jesús había resucitado, lo único que se habría encontrado habría sido las burlas de todo el mundo y el cristianismo nunca habría comenzado. Por otra parte, si hubiese tenido la menor prueba de que la tumba estaba vacía porque los discípulos se habían llevado el cuerpo, tenía la autoridad y la fuerza necesarias para dar caza a los discípulos, arrestarlos y acusarlos de profanar la tumba, algo que en esa época se consideraba una ofensa muy grave. Una inscripción que data del 30 al 40 después de Cristo, allá en el siglo XIX, arroja aún más luz sobre esos hechos. Contiene el llamado Edicto de Nazaret y advierte que las profanaciones y los robos de tumbas constituían una ofensa castigada con la pena capital. Los historiadores creen que debió de ocurrir algo muy poco usual en esa época para que se emitiese un edicto tan duro. Lo más probable es que se escribiese a causa de las circunstancias en torno al sepulcro vacío de José. Un abrazo, nos veremos pronto. Siguiente subtítulo se dice así: Los discípulos cristianos, su explicación de la tumba vacía. Bye bye.